Audifirina. Zacarías es uno de los 12 profetas menores, llamados así porque, en comparación con los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, se tratan de obras muy breves y que en la Biblia cristiana forman el último conjunto de libros del Antiguo Testamento que preparan al Evangelio. El profeta Zacarías, cuyo nombre significa El Señor recuerda o que el Señor recuerde, es hijo de Baraquías, hijo de Idó, pertenecientes a la familia sacerdotal. Junto con el profeta Ageo, será uno de los principales protagonistas de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Su ministerio profético se desarrollará desde octubre de 520 a poco más del año 518 a.C., pero mucho antes del 515, que es cuando se consagra el segundo templo. El libro de Zacarías se estructura en dos grandes partes, diferentes por su estilo y contenido, y que los expertos consideran elaboradas por dos autores distintos. Dos géneros literarios dominan la obra. Por un lado, los oráculos proféticos de salvación, y por el otro, las visiones. Por muchos es considerado un pionero de las visiones apocalípticas, pues presenta elementos fantásticos como los caballos rojos, las mujeres con alas que llevan a Babilonia un enorme caldero, y la decisiva actuación de un mensajero divino. La primera parte, atribuida al profeta Zacarías, comprende los primeros 8 capítulos y se centra en la reconstrucción del templo y las figuras protagonistas del sacerdote Josué y Zorobabel. La segunda parte, atribuida al deutero Zacarías, abarca los capítulos del 9 al 14 y se centra en la acción escatológica de Dios, con un tono apocalíptico. Está dividida en dos grandes secciones, del 9 al 11 y del 12 al 14, marcadas por la fórmula oráculo. El mensaje y la teología de Zacarías están, como de costumbre, íntimamente relacionados con la historia y los problemas de su tiempo. A la vuelta del destierro siguió una etapa más bien apática y difícil, y fue a partir del año 522 cuando se enciende de nuevo el fervor patriótico tanto en la diáspora como en Jerusalén, y al mismo tiempo el anhelo de la reconstrucción de una comunidad que no podía esperar más. Política y religión van de la mano y tendrán como figuras al profeta Josué y a Zorobabel. El libro desarrolla una específica teología mesiánica que va evolucionando, y en él encontramos dos de los textos más influyentes en la identificación mesiánica de Jesús de Nazaret. Mientras que en el capítulo 4, versículos del 1 al 14, tenemos la visión de un mesianismo institucional, es decir, político-religioso. En cambio, en el capítulo 9, versículos del 9 al 10, el Mesías aparece como alguien pobre y humilde que pone fin a la violencia. Más tarde, en los capítulos 12 y 13, esta figura aparece identificada con el misterioso traspasado. En efecto, dice el profeta, volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Identificar al traspasado con Yahvé es una audacia tal que muchos exégetas corrigen el texto y lo leen según Isaías 53, identificando entonces esta figura con el justo sufriente. También porque enseguida se dice que harán duelo por él, y aquí Yahvé se diferencia del traspasado. Con todo, la figura misteriosa del traspasado consigue arrancar la compunción de Israel y trae la purificación del pecado.
Pero la reconstrucción del templo y la monarquía no impide a Zacarías dejar muy claras las exigencias éticas de la fe, abriendo incluso esta última al mundo pagano. Las opciones políticas de Zacarías fracasaron. Su libro es testigo de cómo los oráculos pronunciados en esta línea fueron retocados para adaptarlos a la realidad histórica, como observamos en el capítulo 6, lo que se convierte en una advertencia universal para aquellos que, en nombre de un mesianismo político, fundan sus esperanzas en realizar un reino divino en esta tierra. Detengamos ahora nuestra mirada sobre la primera parte, es decir, los primeros 8 capítulos. Después de la presentación que tenemos en el capítulo 1, versículos 1 al 6, sigue un ciclo de 7 visiones que se extienden hasta el capítulo 6, y una serie de oráculos que abarcan el 7º y el 8º. Ambas secciones están iniciadas por una fecha concreta. Después, 4 visiones tienen como tema el juicio de Dios sobre la nación hebrea y sobre los pueblos. La intervención de Dios contra las naciones soberbias marca el viraje decisivo de la nación santa. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor, leemos en el capítulo 2, versículo 14. Las visiones 6 y 7 miran a Jerusalén bajo el perfil de la purificación del mal. El rollo que vuela lejos es símbolo de la maldición que aniquila el pecado del pueblo, mientras la mujer pecadora en el recipiente es el emblema del mal que arrastran desde Jerusalén a Babilonia. Las visiones 4 y 5 hablan de Josué y Zorobabel, guías del nuevo éxodo de Babilonia. Y finalmente, la visión 4 es célebre en la literatura mesiánica. Los padres de la Iglesia veían en Josué la figura de Cristo sacerdote. En el centro de la escena, que se desarrolla en la corte celestial en presencia del Shut, el Satán, está Josué, que es impuro, puesto que tiene vestiduras inmundas, como toda la nación desterrada. Ahora, con el cambio de vestiduras, se celebra la purificación de Israel. Se anuncia la llegada de un Mesías germen que reunirá a todos en la paz y el bienestar, representados por la vid y el higo. Es probable que la segunda parte del libro, que abarca los capítulos del 9 al 14, haya sido escrita entre los años 330 y 300 a.C., en la época griega. Sus 2 grandes secciones comienzan con la expresión genérica de poema, en la que resuena su carácter literario y profético, y su ritmo está acompasado por la fórmula aquel día, que se repite 10 veces. En estas secciones abundan las ideas de otros libros del Antiguo Testamento, indicio de su fecha tardía, pero también nos enseña que escrutar y rumiar los textos anteriores de la Escritura comienza a ser una de las maneras de referirse a la tradición, al mismo tiempo que se produce un nuevo texto. El segundo Zacarías aborda la restauración de Jerusalén y Judá, la repoblación de la capital, el castigo de las naciones que combatieron contra Sión, la apertura a los otros pueblos que resulta siempre enigmática, y aquella imagen bellísima del pastor como ejercicio de la autoridad. Ante la situación crítica que vive Israel, un haz de luz rasga el horizonte e ilumina en el centro la figura de un rey perfecto. El profeta invita a la alegría. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna, leemos en el capítulo 9. El pasaje
recogido por los evangelistas Mateo y Juan en el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén, dibuja la fisonomía de un rey mesiánico. Será justo no solo políticamente, sino porque es fiel a la alianza con Dios. Será salvado por Dios, así dice el texto hebreo, es decir, saldrá victorioso, triunfador, pero no a través de la victoria de una conquista militar. Incluso él mismo será pobre y humilde. Aní, pone el texto hebreo, y cabalgará un asno como los antiguos jueces de Israel. Su única palabra será shalom, la paz, y resonará en toda la tierra, de allí la referencia de mar a mar y el confín de la tierra. De los capítulos 12 al 14 se recoge una secuencia de oráculos de luz, de esperanza, de salvación, afines a este Rey justo, y que invitarán a la conversión de los hebreos, que llorarán por aquel que traspasaron con sus culpas, y que ofrece una fuente de aguas vivas que los lavará de toda impureza. Una mirada especial merece la llamada pantomima alegórica del pastor de los capítulos 11 y 13, rica en elementos que hacen pensar en la pasión del Señor. Finalmente, hemos de decir que el libro de Zacarías ha sido utilizado ampliamente en el Nuevo Testamento. Los evangelios han aplicado a Cristo nuestro Señor la imagen del rey pacífico que entra en Jerusalén montado sobre un asno. San Mateo aplica a Judas el texto de las 30 monedas, y San Juan ve cumplida en Cristo la profecía sobre la dispersión de las ovejas después de que el pastor fuera herido, y en particular la imagen profunda del traspasado. Por su parte, el libro del Apocalipsis recurre a las imágenes de los 2 olivos y a los 4 jinetes y sus caballos. Que estas pinceladas que hemos compartido nos ayuden a una lectura orante del libro del profeta Zacarías. Os invitamos a seguir el canal de Audifilia. Hasta entonces.